Hoy les voy a hablar un poco de lo que son transistores, especialmente de lo que son transistores tipo MOSFET y tipo IGBT, ya que hoy pues platicando con algunos amigos en Facebook y en YouTube, algunos seguidores, algunos colegas, me pidieron que pusiera algún método para comprobar lo que son los transistores de este tipo. Recuerden que nos enfocamos directamente a lo que es área automotriz y pues podría considerar esto un pequeño extracto de lo que serán los próximos cursos en cuanto a sistemas, no tanto a reparación de computadoras, pero también se podría aplicar. Únicamente me voy a remitir a hablar de lo que son transistores IGBT y MOSFET, que son los más comunes encontrados en computadoras automotrices y en módulos automotrices. En cuanto a lo que son circuitos de potencia, llámese salidas para inyectores, para bobinas, para solenoides o cualquier tipo de actuador que necesite un poco más de potencia, se ocupan transistores. Voy a hablar sobre transistores con encapsulados comunes. Igual podemos encontrar este tipo de transistores en encapsulados diferentes, que ya son más pequeñitos o que vienen de diferente forma y no tienen únicamente una salida, pueden tener varias, pueden tener 2, 3, 5, 10 salidas, dependiendo el tipo de circuito. Ya sería un circuito integrado con un arreglo interno con transistores tipo MOSFET o IGBT. Normalmente los IGBT se ocupan para lo que es switcheo rápido, o sea, para lo que necesita velocidad de switcheo. Por ejemplo, no sé, en bobinas regularmente llevan IGBT, no es una regla, pero regularmente llevan IGBT. Y pues el MOSFET también se ocupa, pero un poco más para lo que digamos se tiene que quedar un poco más de tiempo energizado o trabajando. Por ejemplo, no sé, un actuador o alguna válvula de recirculación o algo así. Ahí podemos encontrar este tipo de transistores. Les digo, no es una regla, pero generalmente lo manejan así, ya que algunos pues transistores, por ejemplo el MOSFET o algunos actuadores que tengan devanados, nos pueden dar un pequeño retraso en lo que es la desactivación. Para eso se ocupa un circuito, pues puede ser un damper con un diodito. Eso ya se vería en otros temas. Estamos hablando ya fuera de lo que voy a tratar hoy. Pero pues bueno, empezamos con lo que es esto. Aquí pues tengo imágenes que descargué de internet. Aquí podemos ver lo que es el transistor tipo MOSFET, con un encapsulado pues común, o sea es un encapsulado común. Lo puse con este para que lo puedan pues visualizar mejor. Del lado izquierdo en rojo tenemos lo que es su símbolo, así viene el símbolo de MOSFET. El transistor MOSFET también se conoce como transistor de efecto de campo. Y del lado derecho tenemos lo que sería un pequeño dibujo de lo que es el transistor. Tenemos tres patitas en la parte baja derecha. Ahí tenemos una G, una D y una S. La G es el gate, la D es el drain y la S significa source. Igual lo podemos ver del lado izquierdo en rojo en el esquemático. Ahí viene gate, viene source y viene drain. Lo que hace mi transistor MOSFET es cerrar el circuito. O sea, vamos a imaginar que es un switch que podemos abrir y cerrar, o un relevador que podemos activar y desactivar. Al estar en estado de reposo, entre lo que sería el source y el drain, tenemos un circuito abierto, completamente abierto. Y cuando está el transistor trabajando o está energizado, entre el drain y el source tenemos un circuito cerrado. ¿Cómo logramos hacer esto? Es simple. En los transistores de tipo NPN podemos encontrar dos, unos que son NPN y otros que son PNP. Los que regularmente se ocupan en el área automotriz
son NPN. De hecho, este que bajé aquí es NPN. Vamos a escribirlo aquí. Este es de tipo NPN. Vamos a hacer las letras un poco más pequeñas. Esto lo pongo aquí como referencia para que no se nos olvide. Bueno, este es un transistor tipo NPN. Ok, regresamos para acá. Los transistores de tipo NPN quieren decir que tienen un pin positivo y dos pines negativos. El pin positivo, o sea, siempre la letra que va al centro, me va a decir con qué voy a activar el transistor. Si es NPN, va a tener una activación a positivo y va a tener pues un circuito a cerrarse o un circuito de trabajo negativo. Tiene que ser así porque el transistor por dentro tiene que polarizarse para poder cerrar. Por ejemplo, imaginemos un relevador. Un relevador crea un campo magnético, se polariza y ese campo magnético empuja una pequeña lámina y hace una juntura o cierra un circuito con un platino, un pequeño platinito. En este caso no, en este caso dentro del encapsulado del transistor tenemos semiconductores pues incrustados con materiales que al energizarlos con positivos o con negativos, dependiendo si es NPN o PNP, va a cerrar el circuito. Entonces los podemos ocupar como switch, viéndolo en la aplicación que estamos tratando hoy, ya que tienen más aplicaciones y muchas formas de conectarse. Entonces aquí, si tenemos un transistor tipo NPN, que es el que encontramos regularmente en el campo automotriz, recuerden que estamos hablando de un MOSFET. Vamos a señalarlo también aquí. Tenemos aquí un transistor MOSFET. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un poquito más grande esto para que se note. Ok, bueno, aquí tenemos tres patitas, como les comentaba. El gate generalmente va conectado a mi control. Mi control va a ser pues la mayoría de las veces, o prácticamente el 99% de las veces, va a ser mi procesador. Obviamente entre el procesador y el gate tiene que haber algún circuito, tiene que haber algo de resistencias, condensadores y demás para poder ayudar a la señal, ya que si yo conecto directamente a mi procesador vamos a suponer un inyector, el inyector va a ser demasiada carga para el procesador y simplemente o no lo va a mover o me va a quemar la salida de mi procesador. Entonces tenemos que poner entre el procesador y el inyector un circuito de potencia, y este circuito lo podemos formar con transistores o con drivers que nos sirvan de esta forma. Además de que aquí estamos convirtiendo una señal de salida alta o salida positiva en una señal negativa. Por eso muchos controles se usan con pulsos negativos, ya que el procesador me saca pulsos positivos, llegan hasta el gate. Estamos hablando de transistores NPN. Llegan hasta el gate mis pulsos, estos son pulsos cuadrados, se pueden medir con un osciloscopio directamente a la computadora. Eso sería una forma de comprobar también si está el procesador trabajando, si mi circuito está bien. Lo veremos también ya en los cursos, esto nada más es un pequeño extracto. Cada vez que llega un pulso positivo a lo que es la pata del gate, se va a polarizar mi transistor y va a cerrar circuito entre drain y source. Al cerrar circuito entre drain y source, va a mandar un pulso negativo directamente hacia mi componente, llámese transistor, llámese bobina, llámese actuador de cualquier tipo.
por ejemplo no es un solenoide de transmisión. Entonces de esta forma vamos a hacer el circuito de potencia, lo vamos a controlar. El transistor me consume muy poco, por eso lo ponemos conectado al procesador, ya que la salida del procesador es muy baja. El transistor consume muy poco, el procesador alcanza a energizarlo, y pues entre drain y source se cierra el circuito, switchea, y pues tenemos lo que es la salida. Entonces aquí si vemos aquí este tipo de encapsulado, podemos ver en la parte superior de lo que es el transistor, aquí donde estoy señalando con rojo, esta parte siempre va a estar ligada a lo que es el drain. Si yo mido continuidad entre la parte superior, que es metálica, y la pata del drain, están conectadas directamente, es la misma pieza. Entonces en muchas computadoras de montaje que ocupan circuitos de montaje superficial, aunque sean encapsulados TO220 o de cualquier tipo, casi siempre esta patita la cortan hasta aquí, y mi salida siempre va a ser esta, aquí en esta parte. Generalmente viene sin lo que es este pequeño orificio que es para poner un disipador de calor. Entonces toman lo que es un pedacito de la placa y lo que es la parte baja del transistor para hacer la salida. Entonces esta va a ser mi salida. Ok, el drain siempre es la salida, ya sea por la parte superior o ya sea por lo que es el pin del drain. Aquí mi source, en este caso que es NPN, quitamos el source, va a ir conectado a tierra directa. Esto es una masa directa. Que va a ser de la que va a tomar el transistor, pues la masa, por decirlo así, va a tomar la masa directamente. Esta va a estar conectada siempre va a estar conectada para poder switchar por adentro lo que son estas dos terminales. Igual recuerden que esta va conectada hasta acá arriba. Entonces aquí si yo mando una señal positiva desde mi procesador, vamos a suponer que aquí tenemos un procesador, y yo aquí le mando una señal positiva. Esto, al estar conectado ya mi source a negativo, y al mandar una señal positiva a mi gate, se va a cerrar el circuito, y al cerrar el circuito me va a salir un pulso directamente por lo que es el drain. Entonces pues si se fijan, está muy sencillo, prácticamente es un switch activado con positivo, y mi salida siempre será el drain. Todo esto se maneja con ondas tipo cuadradas. Si lo viéramos en un osciloscopio, la salida que va del procesador hacia el gate es una salida cuadrada. Si la viéramos en el osciloscopio veríamos algo así más o menos. Y mi salida, como es una salida negativa, no la puedo visualizar con el osciloscopio hasta que no termine yo de cerrar mi circuito. Recuerden que esto es la mitad del circuito prácticamente. Si yo la salida no la conecto, digamos, vamos a hablar de un inyector. Si yo mi salida, mi drain, no lo conecto al inyector, en el osciloscopio no voy a poder visualizar nada, porque se va a quedar como un negativo. Entonces al conectar yo el inyector, voy a terminar de cerrar mi circuito y de cerrar lo que es todo el sistema, desde el procesador hasta el inyector. Ahí termina lo que es mi circuitería. Entonces ahí sí podría ver yo ya en un osciloscopio lo que son los pulsos cuadrados que están pasando cada vez que se cierra esta parte de aquí. Cada vez que se switcha esta parte, voy a poder ver los pulsos, pero realmente aquí lo que estoy viendo es ya con el inyector conectado,
pues recordemos que vamos a ver 12 volts, que son los que pasan por el devanado del inyector, y cuando se cierre el circuito entre drain y source, esos 12 volts se van a caer prácticamente a cero, que es el tiempo en el que se mantiene el inyector pues digamos abierto, y cuando ese circuito se vuelva a abrir va a volver a subir, siempre se crea un pico sobre voltaje, se hace que una pequeña forma de amortiguación y regresa a 12. Esta parte de aquí, este pico sobre voltaje, lo genera el devanado del inyector, de esto se hablará también después, pero aquí lo que estoy viendo con mi osciloscopio es la caída de tensión de voltaje de batería. Vamos a suponer aquí que son 12, con el carro andando son alrededor de 14. Voy a ver la caída de tensión y ya después voy a ver el efecto que me da el inyector, que aquí puedo yo leer mucho sobre lo que es el inyector, y después debe de regresar otra vez a 12 volts a estabilizarse. Entonces pues de esta forma trabaja lo que es el MOSFET. Un transistor MOSFET incluso se puede polarizar hasta tocando el gate. Si tocamos el gate, realmente se polarizan muy fácilmente y llevan muy poca carga para poder ser polarizados. Ya lo vamos a ver también más adelante. Son transistores que soportan mucha potencia, la mayoría, o sea, soportan bastantes amperes dependiendo, pero recuerden que siempre es bueno ver nuestro datasheet o nuestra hoja de datos. Entonces pasamos de lo que es el MOSFET al IGBT. Debe estar por aquí, es este. Aquí tenemos un IGBT. Si se fijan, prácticamente en lo que son conexiones es lo mismo. En el IGBT voy a tener un gate, pero ya no voy a tener un drain y un source, voy a tener un colector y un emisor. Aquí este transistor por dentro es diferente el arreglo al MOSFET, pero se activa prácticamente igual, hace lo mismo, nada más que el IGBT, como les comentaba, se ocupa para switchar un poco más rápido. Se ocupa mucho para circuitos de ignición, principalmente bobinas que necesitan ser switchadas rápido para que no pierda lo que es el tiempo de encendido, su avance. Entonces yo aquí puedo ver en mi esquema que tengo pues igual un gate, tengo un colector y tengo un emisor. Aquí lo que es el gate pues sería este de aquí. Vamos a señalarlo aquí, el gate. Tengo el colector, tengo aquí abajo lo que es el emisor. De este lado lo tengo distribuido igual, 1, 2, 3. 1 es el gate, 2 es el colector, 3 es el emisor. Aquí en esta parte es lo mismo que en el otro. Mi emisor siempre va a ir conectado a masa. Recuerden que estamos hablando de transistores NPN. Entonces cuando al gate yo le aplique una señal positiva, se va a cerrar el circuito entre colector y emisor, y aquí voy a tener lo que es una salida. Ok, es prácticamente lo mismo que el anterior, está muy sencillo. Tienen que estar conectados emisor a tierra constante. Esa tierra se toma desde las tierras que llegan a la computadora y va conectada a la placa en el distribuidor de tierras. Es un circuito que distribuye todas las tierras a todos los componentes. Algunas llevan separado ese distribuidor de tierras en placas internas de la computadora, que son más anchas para soportar un poco más de amperaje o de consumo de lo que es la corriente. De ahí mi gate pues, va igual conectado a un procesador, o sea, sería prácticamente lo mismo. Aquí mi gate va conectado a un microprocesador
que es el que me va a dar la salida. Igual estamos hablando de pulsos cuadrados. Y pues mi salida, que sería mi colector, es la que iría conectada a lo que sería ya por ejemplo, no sé, una bobina o un inyector. Aquí ya iría conectada así, le llegaría negativo, y pues de este lado ya tendríamos un positivo que viene desde el relevador de control. Bueno, pues aquí vimos ya más o menos cómo trabajan lo que son los transistores IGBT y los MOSFET. Siempre es bueno mirar la hoja de datos, ya que la configuración de pines, aquí donde vemos 1, 2, 3 en el dibujo, o sea, en esta parte, puede llegar a cambiarse de lugar, pero pues para eso hay que ver la hoja de datos. En la hoja de datos pues siempre voy a poder ver lo que son las características de cada uno, el tipo de encapsulado, el voltaje que soportan, el amperaje que soportan, temperaturas y demás. Esto es un recorte de un datasheet o una hoja de datos, se encuentra más fácil como datasheet, y así pueden ustedes ver qué tipo de transistores, o si es un transistor o no, ya que con un encapsulado TO220, que es el que estamos viendo aquí, que sería un encapsulado como este es un encapsulado TO220, los hay en D-Pack, en D2Pack también, que son otro tipo de encapsulados, unos son más pequeñitos, otros son más grandes. Podríamos encontrar no solamente un transistor MOSFET. Con este mismo encapsulado podríamos encontrar un IGBT, un BJT, podríamos encontrar un regulador de voltaje, podemos encontrar muchas cosas diferentes con esta misma apariencia. Entonces siempre es bueno saber qué cosa estamos trabajando, migrar al datasheet, y ya sobre eso ya podríamos trabajar. Aquí les hice un pequeño esquema para que terminen de entender lo que es el sistema, cómo trabaja. Lo hice de la forma más sencilla que pude hacerlo, con un MOSFET. Aquí se los explico. Tenemos una batería de 9 volts aquí del lado izquierdo. Aquí tenemos el positivo de la batería en la parte superior y el negativo en la parte inferior. De este lado tenemos un transistor MOSFET, aquí lo estoy señalando. Acá tenemos un diodo LED, es un LED emisor de luz, que es el que nos va a indicar que está trabajando el circuito. Le acomodé una resistencia para que no se me vaya a quemar el LED, ya que estamos trabajando con 9 volts y los LEDs generalmente trabajan con 1.5. En lo que es la práctica vamos a usar un LED de 12 volts para evitar esta resistencia, es un poco más fácil. Aquí a lo que es el gate, ahí podemos ver que este es el gate, le puse un switch y le puse una resistencia también de entrada para evitar que se me vaya a dañar el transistor. Este es un circuito muy básico, simplemente es para que lo puedan ver trabajar. Entonces aquí recordemos que tenemos de este lado un source o un emisor, que vendría siendo lo mismo en un IGBT, que va conectado directamente a negativo todo el tiempo. Aquí, si se fijan, no hay ninguna no hay nada que interrumpa el circuito. Entonces el source va conectado a negativo todo el tiempo. Aquí mi drain es mi salida negativa. Esta salida negativa va a ir conectada a mi componente. En este caso estoy ocupando un diodo LED, pero bien podría ser aquí un inyector, podría ser una bobina, etcétera, todo lo que ya mencionamos. Aquí va a llegar el negativo, aquí podemos ver que es el cátodo del LED. Entonces esta salida va a ser negativa, y tenemos aquí mi gate que está conectado a positivo de batería, pero yo puse un switch. Este switch lo puse para poder cerrar el circuito, pero pues en el auto, en lugar de tener un switch, tenemos un procesador que es el que me está mandando pulsos positivos, y es el que está activando lo que es mi MOSFET.
Entonces vamos a echar a andar la simulación. Aquí podemos ver la circulación de corriente en estado pues estático o en estado de reposo. Podemos ver que el positivo, que está en rojo, llega hasta mi switch nada más, pasa por la resistencia, llega hasta mi LED y se queda hasta donde está el transistor. Aquí si yo presiono el switch, voy a correr lo que es el positivo hasta lo que sería mi gate, que sería el activador, y esto va a hacer que el circuito negativo entre lo que es el drain y el source se cierre. Entonces vamos a presionarlo y ahí podemos ver cómo le llegó positivo a lo que es el gate y se cerró el circuito entre drain y source, y esto hizo que mi diodo encendiera o que mi LED encendiera. Recuerden que LED significa diodo emisor de luz. Entonces de esta forma, así como lo estoy conectando aquí en este esquema, lo vamos a hacer ya en la práctica sobre una computadora de Renault que tengo para mostrarles. Aquí yo sí suelto el switch, vemos que se apaga. Tiene un pequeño retraso por el efecto de campo, aquí se puede notar. Yo lo presiono y tarda un poquito en apagarse. Esto es lo que les mencionaba. Si tenemos esto más un devanado, esto va a tardar todavía más en apagarse. Entonces aquí se tendría que hacer un arreglito con un zener o con un diodo, que sería hacer un damper para que el switcheo sea inmediato. Pero pues bueno, no vamos a tratar de eso ahorita. Simplemente pues vamos a pues explicar lo que es el funcionamiento. Aquí si fuera un IGBT sería lo mismo, simplemente pues las salidas son diferentes y el efecto que se crea dentro del transistor es diferente. Por eso también es un poco más rápido el switcheo de un IGBT. Aquí si pusiera yo un IGBT estaría prendiendo cada vez que presiono aquí mi switch, no tendría ese retraso. Pero pues bueno, así es como lo vamos a conectar ya sobre la computadora para probar el transistor, para ver que esté bien. Y de la misma forma, pues de una vez les comento aquí sobre esto. Aquí puedo conectar yo un multímetro. Vamos a suponer nada más que ahorita lo vamos a ver acá, que tengo aquí un multímetro. Si yo pongo mi multímetro en continuidad y conecto un cable aquí y otro cable aquí y el circuito me marca como cerrado, este transistor puede ser que no sirva o que esté polarizado, pero regularmente si me marca el circuito cerrado, el transistor no sirve. De igual forma, si yo energizo esto, el circuito se debe de cerrar, pero no les recomiendo hacer esta prueba así, tiene que ser una prueba estática. Por eso vamos a probarlo con un LED, que sería lo más indicado, porque muchas veces el multímetro lo que hace es mandar un poco de voltaje y me puede engañar en lo que son las mediciones. Entonces vamos a hacer este circuito sin esta resistencia, únicamente vamos a ocupar esta resistencia y no voy a ocupar el switch, me voy a conectar directamente a lo que es el gate y vamos a ver cómo enciende el LED sobre la placa. Entonces pues pasamos a la siguiente parte del video donde ya lo vamos a ver en práctica.